Ah, vale. Ups.
Hola, hola. Hola, profe. Acá estamos. Acá estamos. Buen día, profesora, profesor. Profe, por las dudas tiene apagado el micrófono si es que usted está hablando ahora. Ahí está, ahora sí. Sí, No sé, sí, ahora sí. no sé por qué se cerró, porque no lo cerré. Estoy preparando la presentación. Ustedes me dicen si se ve la presentación. Profe, ¿usted va a volver a iniciar grabación Se está o va a seguir grabando, con la grabación? se está grabando, se sigue grabando. No se detuvo la Bueno, grabación, no se detuvo en ningún momento. Así que no hay compartir. Bien, me dicen si se ve la presentación. sí, sí se ve. Sí, se ve. Bien, buenísimo. Les decía que hoy vamos a iniciar una nueva unidad y vamos a comenzar con la cuestión. Profe, no se le escucha. No sé si usted se quedó sin sonido.
Bien. Hola de vuelta. Parece que hoy no es nuestro día de clase. ¿Se fueron ustedes o siguen? Hola, Acá hola. estamos, profe. Aquí estamos, profe. Bien. Mil disculpas, pero hasta no sé cuál es el problema porque estoy conectado con el celular y no hay forma. Pero bueno, este, cada vez que intento conectarme con la presentación se cae, se ve que no aguantan los datos, no sé cuál es la explicación técnica, pero lo cierto es que este, se cae el internet. Le iba a proponer dos cosas. Tenemos una pequeña ventana nosotros y una pequeña ventaja que es que somos pocos, ¿no es cierto? Y en la medida de lo posible, esto no es más bien una pregunta, una consulta. ¿Les parece si hacemos algunas clases presenciales? Por mí no habría problema, profesor. La verdad me gustaría mucho. ¿Qué les parece si pasamos, o intentamos por lo menos, porque en esta realidad la verdad que uno planifica, pero muchas veces es imposible y yo con la tecnología estoy un poco, a decirles verdad, estoy un poco cansado, no solo por esto que me está... no, serían varias, Magalí, o sea, si logramos coordinar, que podría ser, y qué sé yo, los miércoles, tiene que ser a la mañana, ese es el único problema, porque a la tarde está cerrado el instituto, el lugar donde, digamos, tenemos nosotros lugar de trabajo arriba en la calle San Martín, frente al Santa Bárbara. Entonces, y ahí hay aula, en general nos están pidiendo para que yo solicite para dar clase. Entonces, el próximo miércoles podríamos, si les confirmo, en el mismo horario, ¿qué les parece? Este, damos clases presenciales. No sé si todos podrán participar, pero bueno, tratemos de hacerlo presencial, porque esto de la virtualidad algunas veces funciona y otras veces se cae. La primera vez, por supuesto que me pasa, pero no estamos exentos a eso. Voy a tratar, claro, y hay compañeros que están afuera, tiene razón Juan. Bueno, era para pensarlo, porque como somos pocos, por ahí las clases presenciales tienen otra dinámica, participación, el encuentro cara a cara, digamos, es totalmente diferente y los problemas que surgen, ¿no? Hoy, en definitiva, el link también llegó tarde por toda esta situación de que el internet no está bien. Este, por supuesto, algunas veces a nosotros es la primera vez que nos toca acá, pero otras veces le ha pasado a usted y así, digamos. Sí, Magalí, levantaste la mano, Magalí. Profe, estaría bueno presencial. Sí, Sí. estaría bueno presenciales, pero es como dice Juan, hay compañeros que están en otros lugares, por ejemplo, Judith Yurquina, ella está trabajando en Tilcara y ella no podría asistir y a ella le sirve el contenido de las clases grabadas también. Ah, bien. Bueno, ve, esa es otra de las características que tenemos con la virtualidad. Sí, que quedan las clases grabadas. Bueno, este, si no, pensemos en juntarnos alguna vez, este, una vez al mes, ya que estemos todos y en los prácticos lo voy a plantear, mejor que van casi todos a los prácticos y ahí vemos, ¿qué les parece? Lo dejo abierto, se los dejo, lo dejo para que lo pensemos. Voy a intentar poner el PowerPoint una vez más. Si me llego a salir, o sea, si se cae la conexión de vuelta, me conecto y ya no conectamos el Power y largamos sin Power, ¿sí? Bien, profe. Buenísimo.
Hasta acá todo bien. Bien, bueno, ahí parece que se conectó y ahí parece que vamos a andar. Les decía que hoy vamos a comenzar con una unidad nueva, con la cuestión indígena, que es un tema que en realidad ya lo venimos tocando a través de los conceptos de identidad, de tradición inventada. Venimos pensando en las fronteras, incluso las fronteras internas, ¿no? No solamente en la delimitación externa con otros países y con los países limítrofes, que es por ahí el centro de las discusiones que hemos tenido hasta ahora con las comunidades imaginadas, ¿no es cierto? Y como todos estos conceptos que nosotros hemos ido analizando en la unidad anterior, que son parte de una construcción universal, ¿no es cierto?, occidental, un valor que se crea y que se asume a nivel mundial, cómo ha ido transformando los territorios y los conflictos que se han ido generando hacia el interior de cada territorio. Muchos de estos conflictos que nosotros analizamos a partir de el Estado-Nación y del surgimiento del Estado-Nación, con los pueblos originarios específicamente, ya tienen una historia dentro del territorio, ¿no? Nosotros siempre que nos toca pensar o nos toca situarnos, ¿no es cierto?, para establecer los problemas estructurales que tiene el continente, siempre nos situamos a partir de la colonización. Y a partir de la colonización, digamos, no solamente van a surgir prácticas, van a surgir nominaciones, van a darle, digamos, la impronta de lo que después cada Estado-nación ha mantenido. O sea que tenemos además un problema de arrastre, ¿no? Muchas de las características que se establecen en la colonia se mantienen después con el surgimiento del Estado-nación. Y a partir de ahí se va a intensificar un problema porque se van a ir creando modelos, sobre todo esto que hemos venido analizando en las últimas clases, un modelo identitario, ¿no? De país y de cultura que debe tener el país de acuerdo, digamos, a estos primeros ideólogos del Estado-nación. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en el concepto de indio. Ustedes tienen para leer el artículo de Bonfil Batalla, la categoría de indio como una categoría de la situación colonial. Es un clásico dentro de la antropología, discute este, este concepto a la luz de un problema que se transforma en estructural para Latinoamérica y cuyo origen se remonta, digamos, a la colonia. Hay muchos otros autores, entre ellos Silvia Rivera Cusicanqui, a quien vamos a leer Latinoamericana, que tiene una mirada bastante interesante porque establece, y, digamos, y pone dentro de la discusión que muchas de estas prácticas opresivas que ha mantenido o que se han creado a partir de la colonia tienen, digamos, perpetuidad a través de los Estados-nación y que esa impronta queda, digamos, dentro de las prácticas socioculturales de los Estados-nación. Entonces quiero que, digamos, a partir de este momento no solo miremos el vínculo con el Estado-nación y los problemas que van a establecerse, particularmente el Estado-nación Argentina, sino también el vínculo histórico, ¿no? Un problema que es histórico y que no se resuelve con el surgimiento del Estado-nación. ¿Sí? Para muchos, situar, digamos,
la colonia o el surgimiento de la colonización como problema, es importante, y en realidad en toda la bibliografía, no solamente antropológica, sino también sociológica, filosófica, digamos, se parte de esta idea, ¿no? Se parte de mirarnos, porque además estamos construyendo un modelo europeo y negando nuestra propia identidad. El concepto de indio, que son estas categorías que uno las operacionaliza en la realidad, es importante porque denota una ubicación dentro de una organización social, ¿no es cierto? Y porque además viene a plantearse, digamos, dentro de una homogeneización cultural. Cuando los colonizadores llegaron a América, existían muchísimas culturas originarias, no existía una cultura originaria. Fíjense que utilizo el término originario, no estoy hablando de indio, no estoy hablando tampoco estoy hablando de indígenas, de aborígenes, ¿sí? Que son términos peyorativos, ¿sí? Se entiendan o no en este momento de esta manera, dentro de la discusión antropológica es importante que nosotros incorporemos y pongamos y expongamos, mejor dicho, de forma crítica este concepto. Primero porque, digamos, el indio o los indígenas no pertenecen a una sola cultura. No es que todos los americanos pertenecen a la misma cultura indígena. Y este es el sometimiento que hizo el colonizador a partir de, de dividir, ¿no?, esa sociedad colonial en los que pertenecen a el bando de los conquistadores, los colonizadores, europeos, españoles, o sea, el grupo que integraría el nosotros, y todos esos otros que no pertenecen a nuestra cultura y a nuestra identidad, que son los otros, ¿sí? Sin entender mucho quiénes son esos otros tampoco, ¿no? Porque si hubieran entendido quiénes son esos otros, las diferencias que existen en los grupos de otros, entonces hubieran entendido la diversidad y la riqueza cultural que poseía América al momento de la conquista. Como era necesario además implementar una serie de prácticas que son opresivas dentro de estos contextos, se utiliza y se forma esta categoría, que es una categoría social, ¿no es cierto?, porque pone al originario dentro de ese contexto, pero dentro de un contexto donde es desigual, donde es inferior, ¿no es cierto? Y donde le quita valor a su identidad y a su cultura, transformándolo en una masa, se podría decir, de gente que pertenece a la misma categoría para los españoles, que es la categoría de indio. O sea, es una categoría, es como decir soy colonizado, ¿entiende? Por eso es que el término indígena, digamos, dentro de la antropología, tratamos de utilizarlo poco, ¿no? No es una categoría descriptiva de una cultura, como se creyó en otros momentos. Y como vamos a ir viendo, también dentro del análisis de la antropología y de las ciencias sociales, digamos, hubo momentos donde este concepto tuvo plena vigencia y donde además el indígena, en el caso particular de nuestro país, estaba muerto, ¿no es cierto? No existía. Y esto ha sido una justificación y una legitimación y una práctica que llevó adelante además la antropología dentro de un contexto ideológico determinado, ¿sí? Pero bien, volviendo a la categoría, entonces pensar que indígena
como categoría de la situación colonial, que después se va sedimentando fuertemente dentro de los Estados-nación, es importante para que nosotros entendamos todo este proceso histórico, ¿sí? Porque además necesitamos generar cierta explicación y dentro de esa explicación, digamos, deben existir ciertas características para que nos permitan a nosotros clasificar, ¿no es cierto? Esto es algo que además tiene que ver específicamente con la ciencia, ¿no? Cómo clasificamos un grupo y dentro de la ciencia, las ciencias sociales. ¿Por qué características? Bueno, ya es algo que más o menos ustedes vienen manejando, son estos rasgos diacríticos de alguna manera que maneja Barth, ¿no es cierto?, en los grupos étnicos y sus fronteras, y que nos permiten o nos han permitido dentro del análisis de la antropología ir incorporando ciertas clasificaciones sobre determinados grupos, ¿no es cierto? Y para conocer determinadas culturas y poderlas encasillar en determinados momentos y sobre todo en determinados momentos evolutivos. Si pensamos, es bastante, siguen la línea evolucionista estos autores. Para Bonfil Batalla, digamos, clasificar a la población originaria es bastante difícil, no es una cuestión simple. Y no es simple porque tenemos que determinar, digamos, no solamente lo que establecemos como criterios científicos para clasificar, sino también cómo se establece dentro del mundo social, ¿no? Nosotros los antropólogos siempre tenemos características de que nos basamos en los hechos empíricos. Cuando nos basamos en los hechos empíricos, en realidad nosotros no establecemos quién es o quién pertenece a determinada identidad, sino más bien escuchamos cómo los grupos se denominan o se autonominan y en todo caso establecemos a partir de esa construcción identitaria ciertas relaciones históricas para, digamos, ayudar o determinar todo este proceso. Pero en todo este proceso, a diferencia de otras culturas que pueden llegar a ser milenarias, o en culturas donde ha permanecido, por ejemplo, un rasgo particular como es el rasgo lingüístico, la lengua, es mucho más simple o mucho más fácil, digamos, de determinar esta clasificación, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, un grupo náhuatl que ha mantenido su lengua y sus prácticas culturales dentro del territorio mexicano, es fácil de identificar, ¿no es cierto? Y todo esto, digamos, todas estas características que se van a ir adosando después, digamos, dentro de los marcos mucho más amplios de interpretación. El criterio biológico, que también lo analizamos cuando analizamos los rasgos diacríticos de Barth, el cual se somete a una verificación y a una característica, se diría, no solo biológica, sino de rasgos genealógicos en términos incluso de conocer el ADN, ¿no es cierto?, de la población y que pertenezca al mismo ADN que nosotros creemos que la población debe tener por ser perteneciente a determinados grupos, ¿no es cierto?, que vendría a ser toda esta manifestación, no solamente el rasgo identitario dentro de la sangre, con lo cual yo no creo que exista, y no creo que exista en este momento, porque la gran mayoría de la población es mestiza, ya ha habido mestizaje, y ha habido diferentes momentos y diferentes tipos de mestizaje, entonces más bien vamos a encontrar rasgos mezclados, ¿no? O sea, esta impronta de seguir buscando
características originales dentro de un grupo para considerarlo originario, me parece que es un criterio que ha perdido totalmente valor. Y después, un criterio que incorpora, que para mí es muy importante dentro de la discusión, es el criterio cultural, ¿cierto? Que incorpora Bonfil Batalla. Y en este criterio, digamos, es donde se está basando el análisis antropológico actual, ¿cierto? Donde nosotros vamos a tener características que incluyen a la población dentro de una dinámica, no solamente social, sino biológica y cultural, ¿no es cierto? Donde sabemos que existen no solamente prácticas culturales que definen a un grupo, sino que además esas prácticas culturales van cambiando con el tiempo. En todo este proceso, en todo este análisis de clasificar a las poblaciones originarias, todavía no está presente, digamos, la discusión sobre la forma en la que se mantiene una cultura, cómo se produce lo que Giddens denominaría la agencia, ¿no? Cómo nosotros mantenemos a través del tiempo nuestras prácticas culturales y cómo dentro de un proyecto cultural como grupo se mantiene autónomo, ¿no es cierto? Sobre todo considerando que han sido grupos colonizados, ¿sí? Grupos donde el colonizador ha impuesto no solamente sus prácticas y características culturales, sino las normas de la vida cotidiana, o sea, ha ido hacia todos los puntos de la producción cultural, ha ido hacia la cultura misma, ¿no es cierto?, hacia esos cambios forzados de la cultura. Y para mí es uno de los elementos centrales dentro de la discusión actual. ¿Por qué? Porque no podemos entender y no podemos clasificar, menos buscar criterios, como les digo, que estén ligados a lo esencial de un grupo, o sea, a la cultura sin modificaciones, como se pretende dentro de esta ciencia social que busca la perpetuación y no el cambio, y donde, digamos, no se visibiliza el problema de la desestructuración que produce la imposición cultural de un grupo sobre otro, que eso ha sido la colonización. Eso es una característica central dentro de esta discusión, y me parece que hay que tenerla presente. La vamos a discutir en particular en la unidad que viene y vamos a hablar sobre estos procesos que son mucho más complejos de entender y por el cual, digamos, hoy en día hay diferentes variables y hay diferentes formas de entender la problemática de los pueblos originarios. La explicación antropológica es una, ¿no es cierto? Y la explicación antropológica y la participación antropológica dentro de estos procesos más contemporáneos también es mucho más, no solo reciente, sino que además tiene una vertiente latinoamericana que tiene una forma de analizar, de mirar y de encontrarse dentro del problema, como también existen las otras explicaciones y las otras prácticas que provienen del mundo occidental, ¿no? De esas antropologías que Krot denomina primeras. Entonces, como vemos, no tenemos una sola forma de mirar ni de analizar. La que yo le estoy presentando acá, y cuando estoy poniendo en discusión, sobre todo el uso del término indígena o el de aborigen, en contraposición a esta a denominar como a esta población como pueblo originario, tiene que ver con esta versión crítica, ¿no? Con esta versión crítica que muchas veces también, digamos, se encuentra
atrapada en el mundo académico, ¿no es cierto? Hay formas de entender y de explicarse dentro de los contextos de la vida cotidiana y del sentido común que muchas veces son opuestos o contrarios a lo que nosotros pensamos dentro del mundo académico. Lo cierto es que esta discusión y estas discusiones que se fueron planteando a lo largo de la historia y que, digamos, si uno piensa en todo lo que ha pasado, digamos, dentro de los términos no solo teóricos, metodológicos, sino prácticos y en la vida cotidiana, podríamos pensar que ya están para la historia de la ciencia, ¿no? Lo podríamos dejar como una discusión que ya tendría que tener su propia conclusión, y esto no ha sido así, digamos, y tiene plena vigencia. Y ustedes, si prestan atención, la antropología no solamente nos invita a este análisis teórico, la teoría nos sirve para ir mirando hacia afuera, ¿no? Y el hacia afuera tiene que ver con la intervención que sufren las personas en su vida cotidiana a partir de diferentes momentos, de diferentes situaciones, de diferentes construcciones identitarias, construcciones culturales, prácticas identitarias y prácticas culturales. Se sigue discutiendo el problema de lo indígena como si fuera algo externo, se sigue negando la identidad de los pueblos originarios, y se sigue negando, digamos, a algunos pueblos originarios en particular. Por ejemplo, la situación mapuche, que está en este momento de nuevo en los medios de comunicación, que se ha transformado en un caballito de batalla político y con el cual se juega muchísimo, pero se juega muchísimo porque se juega en realidad con el desconocimiento y con la ignorancia, ¿no?, que hay alrededor de estos temas y de estos problemas, ¿sí? En esta unidad nosotros vamos a tratar de entender y desmistificar todos estos problemas que ya vienen, digamos, teniendo su correlato teórico con algunos conceptos que vimos en la anterior. Pero acá vamos a profundizar, digamos, en las particularidades que tiene nuestro territorio y en la particularidad que tiene la diversidad cultural dentro de la población argentina, en esa comunidad imaginada. ¿Sí? Porque me parece que es importante que un tema que está en el sentido común, que se mueve, digamos, en la vida cotidiana, nosotros lo comencemos a deconstruir de manera antropológica, de manera científica. Una pregunta que ha sido esencial, digamos, dentro de este proceso histórico y de la dinámica que ha tenido la discusión sobre los otros, que son para este caso los pueblos originarios, ¿quiénes son los indios, ¿no? Que es una pregunta que surge en la situación colonial y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Van a encontrar, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a, qué sé yo, a las crónicas, de acuerdo a los diferentes análisis, tanto antropológicos como históricos, diferentes versiones, ¿no? Y diferentes definiciones, ¿no? Lo cierto es que para nosotros tiene que tornarse una categoría que además incluya todo este proceso de destrucción cultural que ha tenido la colonia, ¿sí? En la década del 40, digamos, la discusión alcanza un clima intenso sobre quiénes son los indios, ¿no es cierto? Quiénes son esos otros culturales que están dentro de nuestro propio territorio. Y que a pesar
digamos, de todo este proceso de construcción de identidad nacional, nunca ha sido, nunca ha dejado de ser, mejor dicho, perdón, un problema dentro del territorio. ¿Pero por qué es un problema? En realidad, nosotros tenemos que inclinarnos a pensar por qué se transforma en un problema la cuestión étnica. ¿Qué es lo que no cierra dentro de esa organización o reorganización del espacio y del mundo sociocultural? ¿Y por qué al transformarse en problema nunca se resuelve, digamos, de alguna manera dentro del territorio? A pesar, digamos, eso lo vamos a ir viendo en las clases que vienen, de una serie de políticas que van acompañados de una serie de leyes, ¿no? Para tratar la cuestión indígena. Cuestión este, que cuando se comienza a tratar va teniendo diferentes momentos, diferentes situaciones, se profundizan diferentes tipos de problemas, y a partir de ahí, digamos, cómo se construye un imaginario erróneo sobre la población originaria. Bueno, hay una serie de cuestiones que ustedes van a ir analizando a medida que avancen con el texto, que redundan, digamos, dentro de lo que es el espacio colonial, la discusión sobre el espacio colonial y la impronta que deja el espacio colonial. Limpio debemos sacar, digamos, de esta discusión, primero situar la discusión de lo étnico y la discusión de el concepto de indio particularmente, que es previo a todo el proceso étnico y que es previo a las discusiones, incluso a las críticas que se van a hacer después y a los modelos que se van a generar para tratar la cuestión indígena en determinados momentos. La antropología no escapó a ese proceso, ¿no? La antropología en algún momento también subsumió, digamos, toda la problemática indígena o invisibilizó a toda esta problemática dentro de diferentes temas, problemas, como pueden ser lo rural, lo campesino, entonces con otras características, con otras definiciones que además describen, digamos, una realidad diferente a la que viven los pueblos originarios y a partir de la cual, digamos, en el país van quedando, o en los territorios, no solamente en nuestro país, van desapareciendo los pueblos originarios, ¿sí? Es otro autor, también mexicano, el que pone y expone esta situación a partir de que hay que repensar, digamos, muchas metodologías y muchas categorías. En ese momento también se había subsumido a lo indígena dentro de las categorías marxistas de clase, ¿no es cierto? Y de lucha de clase y de alguna forma de proletarizar, digamos, a la población originaria, cuando en realidad la discusión y el problema es totalmente diferente y hay que descentrarlo de esos temas que están ligados a otros tipos de luchas y reivindicaciones, que no es la misma que la que buscan los pueblos originarios dentro de sus territorios. Al descentrar y encontrar otra metodología, va a haber todo un vuelco también de la antropología hacia la mirada de los pueblos originarios, no incluidos dentro de estas categorías y no incluidos dentro de estos problemas, ¿cierto? Lo cual permite visibilizar el estado real de los pueblos originarios hasta ese momento. La década del 40, la década del 50, incluso la década del 60, han sido momentos claves, ¿no es cierto?, donde
la antropología también ha ido haciendo una deconstrucción, la antropología latinoamericana, ¿no? Particularmente, estoy hablando, no la antropología en general, no el mundo occidental, no las antropologías primeras, la Perdón, profe. antropología, sí, Sí, el europeo sigue pensando de la misma manera, o, digamos, no tanto como en 1950, pero eh, ellos no nos ven a nosotros de otra manera. ¿Es así? claro, claro, siempre vamos a seguir siendo los otros, no por casualidad, digamos, esta unidad, nosotros le ponemos el otro entre nosotros, somos nosotros. Exacto. Porque en Uno, realidad en todo este proceso de buscar nuestra propia identidad, lo que hicimos es encontrar o de diferenciarnos de ese otro identitario, lo hemos encontrado a nosotros mismos, ¿cierto? exactamente. Sí, 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 sí. Una pregunta que me quedó. Sí, Recién decías que los pueblos originarios desaparecieron, dijiste, ¿no? En el proceso este de desarrollo que se dio después de 1940, 45, y que se produjeron los procesos migratorios y el corrimiento, ¿no? de estas comunidades. Ahora, en esencia desapareció, no quedan individuos o están los individuos tan mestizos tan mezclados claro, que ahí, perdón, en realidad me expresé mal. No es porque que los por grupos ellos originarios desaparecen, más no, bien hay corrimientos, hay diferentes formas, digamos, diferentes tratamientos. Ha habido grupos que han desaparecido por completo, como sí, vamos a sí, ver, pehuenches, tehuelches, los Shelgan en el sur, que quedaron poquitos y después creo que la última murió hace unos cuantos años atrás, donde hay una desaparición total de los grupos, ¿no? Pero también hay, digamos, una sí, invisibilización, como es el caso de los pueblos originarios. No nos vayamos lejos, pensemos en los pueblos de la Quebrada, de la Puna, que han mantenido sus prácticas culturales, pero a fuerza de resistencia, ¿no? sí, sí, Primero, sí, sí, resistencia en el proceso colonial, que si ustedes toman el librito de nuestros paisanos, los indios, de Martínez Sarasola, van a ver que el proceso de resistencia, sobre todo de los pueblos originarios acá en el noroeste, ha sido muy fuerte en la colonia. Y después de la colonia también, ¿no? En realidad han sido grupos que han peleado por sus territorios, por sus prácticas culturales todo el tiempo. Pero que en algunos momentos han sido más o menos oprimidos y en ese proceso han tenido que invisibilizar muchas veces sus prácticas. ujú, También hay una negación, en esto se mezcla, porque nosotros es como que vamos corriendo el velo de diferentes capas, ¿no? Una capa es la capa de la vida real y la construcción de los imaginarios que tiene el sentido común, que somos nosotros desde las ciencias sociales, por ahí los encargados de ayudar a mirar correctamente, ¿no? Y de sí, mirar esas prácticas que se naturalizan dentro de los contextos sociales, sí, sí, por un sí, lado. Y por otro lado, como la ciencia misma, la antropología, también participó de todos esos procesos, ¿no? A nivel latinoamericano por un lado y a nivel de la Argentina por otro. ¿No es cierto? Toda la corriente que quedó de la Kulturkreis, de la escuela alemana, este, invisibilizó totalmente los pueblos originarios. El indio estaba muerto, no existía. A pesar de que existía físicamente, que existía una diversidad cultural dentro del territorio, no existían y se transformaban en todo caso en criollos, ¿no? En gauchos, se transformaban en otra realidad. Y en ese proceso también necesitaban una herramienta de legitimación y justificación, y ahí surgen los primeros estudios y toda la corriente del folclore dentro de la Argentina, ¿no es cierto? Las costumbres, las tradiciones y ese valor
que ensalza mucho lo gaucho y que mucha población termina invisibilizándose, sobre todo en el mundo rural, dentro de esas categorías. Pero la población sigue estando físicamente. Sí, el otro día estaba leyendo acerca de la canonización de un sacerdote, un mártir católico de ahí de Jujuy, de acá de Jujuy, Ortiz Sí, de Sarte, Ortiz de Sarte puede sí, ser. sí, sí, que ha sido un genocida. Claro, hay una canonización y hay una aceptación de la gente y hay, o sea, todo el mundo decía, ay, Pero qué eso, fenómeno, qué maravilla, que esto. Y después yo me puse a googlear un poquitito y el tipo asesinaba indios. Nada, hay un ejemplo de un libro que yo después voy a pedir ese autor porque no lo pude encontrar en internet, en PDF. sí, Aguirre creo que es un historiador que no se encuentra en muchos libros, sí, que hizo toda una historia acerca de Jujuy, y el tipo narraba las cartas que hay de otros sacerdotes de Tucumán, donde decían todas las atrocidades que ese tipo hacía, y que al tipo lo mataron en el monte porque, bueno, estaba tratando de cazar gente con otros, ¿no? Porque lo único que querían era apropiarse de las tierras, y pueblos indígenas, o sea, grupos de pueblos originarios que estaban escondidos, digamos, estaban agazapados, metidos o en el valle o en la yunga, bueno, dieron con ellos y los mataron. sí. Pero los ponen como héroes, ¿no? Y los canonizan. Digo, la gente común lo acepta como nadie critica nada. Eso es espantoso, ¿no? Bueno, pues en general somos una sociedad que tendemos a no tener una práctica crítica sobre la realidad. No somos críticos. No tenemos un pensamiento crítico, primero. Hay un pensamiento, en todo caso, criticón, que es otra cosa, digamos, que se mueve mucho dentro de la vorágine política, pero no hay un pensamiento crítico. Y menos aún un conocimiento sobre nuestra propia realidad, ¿no? O sea, sobre todos estos procesos y sobre cómo se ha construido este Estado-Nación y todos los Estados-Nación en Latinoamérica, y la mirada que tenían tanto los conquistadores este, sobre la población local, y que se fue trasladando paulatinamente hacia el Estado-Nación, o sea, hacia lo que somos hoy, ¿no? Muchas de las familias ilustres de Jujuy se perpetuaron en el poder en la colonia, y hoy mantienen ese poder a través de las prácticas políticas, para darles un ejemplo. Pero sobre eso no, si uno no analiza histórica, o hace un análisis histórico, y descubre, digamos, todos estos vínculos, todas estas relaciones que existen, digamos, como impronta cultural. Por eso es que yo les mencionaba a Silvia Rivera Cusicanqui, que hace ese análisis bastante interesante y que vamos a verlo nosotros en un texto que tienen para leer, y donde vamos a ir construyendo cómo se organiza la sociedad colonial boliviana, y el Estado-Nación cómo toma esa impronta y la sigue manteniendo, ¿no? Sigue manteniendo la diferencia, pero la diferencia en esa desigualdad, en la discriminación, en la opresión del otro, ¿no? En el lugar que le tocó al otro por ser indígena, el lugar que le tocó a otro por ser mestizo, y quienes manejan el, el poder, ya sea dentro de la colonia o en el Estado-Nación, que tiene que ver con la población, primero con la población española, los conquistadores, y después ya con la élite criolla blanca, que va a ir manteniéndose en el poder en toda Latinoamérica, y es la que le interesa el surgimiento de los Estados-Nación, y la que crea los modelos de los Estados-Nación, ¿sí? Incluso vamos, si uno analiza los intereses que tenía Sarmiento y su generación,
cuando surge el Estado-Nación, realmente él no pensaba que había un lugar para los pueblos originarios en este territorio. Y estaba convencido en ese pensamiento evolucionista que mejorar era mejorar la raza, ¿no? O sea, que tanto las prácticas culturales, nuestra educación y todo lo demás solo se modificaba a través de mejorar la raza a través de la migración europea. Entonces, en base a eso se construyen, a esos modelos se construye el Estado-Nación. Todo lo demás entra en estas contradicciones, ¿no? En estas contradicciones de no poder, de alguna manera, registrar primero la historia y el proceso histórico en el cual nos hemos conformado y después no tener muy en claro cuál es nuestro lugar dentro de esa reorganización social, ¿no? Por eso es que hoy dentro de las discusiones de la identidad o dentro de las prácticas, muchas poblaciones que han sido históricamente originarias o que vienen de una matriz mestiza, donde hay sangre tanto originaria como sangre europea, criolla, demás, no se autorreconoce como tal, o niega, ¿no es cierto? Y no solo es negar, sino el desprecio que genera sobre la población originaria, el desprecio que genera sobre una identidad originaria. Entonces ese proceso no se puede entender si no entendemos todas estas categorías que nosotros venimos analizando. En la vida cotidiana, ustedes fíjense que los mismos grupos que hoy luchan por sus derechos como pueblo originario, la mayoría se reconoce como indios, como indígenas, como comunidad indígena, o comunidad aborigen, que es peor el término. ¿Sí? O sea, que muchas de estas discusiones, y esa es la otra parte de esta realidad, muchas de las discusiones que nosotros tenemos dentro de nuestro mundo académico y dentro de la antropología no necesariamente se trasladan a la vida cotidiana, no necesariamente se traslada al resto de la sociedad, ¿no es cierto? Si no, más de uno se cuidaría en decir soy indio, es decir, soy colonizado, y acepto ser colonizado, ¿no es cierto? Cuando hay toda una práctica de resistencia por detrás, o sea, todo este análisis, si bien parte, y lo van a encontrar en Bonfil Batalla, él dice, bueno, no es solo una cuestión semántica, ni una cuestión teórica, es una cuestión histórica, ¿no es cierto?, de cómo se ha construido un concepto que homogeneizó y diferenció a toda, y no diferenció, mejor dicho, perdón, a toda una población, en todo un continente, cuyo valor era y es la diversidad cultural. Entonces, ¿se dan cuenta la complejidad que tiene el problema? Sí, sí, es muy complejo, sobre todo en el tiempo y en tantos años de, de- de- de sostener de que estas teorías este, evolucionistas, digamos, se mantuvieron y construyeron, digamos, ese estamento de poder que hizo bueno, que muchas cosas se fueran perdiendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Y, Exactamente. y que es difícil de reconstruir después, al fin y al cabo. Claro, en realidad el mayor problema que tenemos es ese, ¿no? Porque tenemos además una diversidad de situaciones. Tenemos poblaciones originarias que han mantenido su lengua, su práctica, culturales, a pesar de la imposición cultural o a pesar de la opresión que han sufrido por parte tanto de los conquistadores y después del Estado-Nación, que ha tenido políticas que han sido
terroríficas, ¿no? En relación a los grupos originarios. Sí, sí. Y por otro lado, tenemos grupos que han comenzado a valorar su identidad, que se han reorganizado y se han empezado a visibilizar, pero que tienen que reconstruir su historia y sus prácticas culturales, ¿no es cierto? Nosotros vamos a leer un texto, perdón Juan, cierro la idea, vamos a leer un texto que escribió hace unos años Elena, sobre, le pregunta a un cacique Huichí, un amigo de ella, por qué si los collas eran indios, ¿no es cierto? Fíjense la pregunta. Entonces Elena le pregunta a este hombre por qué tiene esa concepción de si los collas son, pertenecen a los pueblos originarios porque no tienen lengua. Ellos no han mantenido su lengua. Bueno, ahí esa pregunta sirve y la concepción que tiene otro pueblo originario, un pueblo originario sobre otro, claro, surge toda una discusión, ¿no? Que está muy buena para entender todo este proceso. Sí, sí, sí. Sí. Te iba a contar, yo el año pasado cuando estábamos haciendo Antropología Biológica 1, viste que nos dan para hacer un cuadro genealógico de nuestras familias, ¿no? Con el esquema de parentesco. Sí, sí, sí. Entonces, nada, bueno, buscando información acerca de mi familia, yo tenía algunos documentos de mis abuelos, fotocopias, ¿no? Que ya las tenía de antes, pero había un documento de un tatarabuelo que se llamaba Espíritu Barroso. Mis abuelos son originarios de San Luis. Sí. Y yo sabía que había alguna mezcla porque mi abuela era del monte y bueno, no era de la ciudad, era del monte, entonces que bueno, que tenían alguna cruza lejana con pueblos originarios. Buscando esa información, llego a un tío que me cuenta que encuentro en internet un documento acerca de una fundación que hizo una investigación en una capilla, en una parroquia, de donde era mi abuela nacida. Entonces, encuentro ahí el apellido Barroso y encuentro a este espíritu Barroso que figuraba como un tatarabuelo. Sí. Entonces, pero figuraba solo, no tenía esposa, pero figuraba en el lado de las mujeres. Entonces lo llamé a mi tío y me dice, no, pero Espíritu Barroso era mujer. O sea, ella fue madre soltera, porque fue abusada, ella era cocinera de una estancia y fue abusada por el dueño de la estancia y tuvo un hijo y de ahí descendemos todos nosotros. Pero ella era hija de indios que se habían mezclado con un Barroso que era, o sea, de una familia Barroso que eran descendientes de un capitán de navío que había cruzado de Chile a Mendoza. Claro. Y que se habían instalado en ese pueblo, pero que en realidad, que bueno, que parte de mis orígenes tiene que ver con los pueblos originarios de ahí de San Luis. Ahora, es imposible reconstruirlo eso, o sea, más, por lo menos biológicamente o por ahí, genealógicamente. Claro, la pretensión biológica dentro de este proceso es lo que, digamos, para mí no sirve, ¿no? Lo que sirve es entendernos dentro de esa categoría que me parece que es la que cobra más sentido y valor para explicar nuestra realidad hoy y todo este proceso, que es el de mestizo. Claro. Sí, sí. El único que lo explica para mí bien en todo este proceso es Sarasola. Sarasola dice que hay dos matrices culturales que son importantes. La primera es cuando se encuentran los españoles y los originarios, o los originarios y los españoles, a partir de la cual ya hay una mestización. No es que hay
españoles o colonizadores por un lado y originarios por otro. Hay una mezcla, hay una primera mestización en ese momento. Y la segunda es con la migración europea de mediados del siglo XIX y de la década del 20, la segunda, ¿sí? Sobre todo para nuestro país. Sí. El resto es un poco más general y habrá tenido otras cuestiones particulares en cada sociedad, en cada estado-nación. En el nuestro, estas particularidades son importantes que nosotros las comencemos a ver. Entonces, cuando se produjo cuando se festejaron hace unos años este, se hizo la memoria del origen del Estado-Nación argentino, cuando se hizo todo el acto, ¿se acuerdan? Que Cristina, estaba gobernando Cristina, vinieron representantes de todos los pueblos, no solo originarios, sino de todas las matrices culturales que existen en la Argentina, que fueron a Buenos Aires, hizo un gran acto. Y dentro de los procesos antropológicos todavía estábamos discutiendo sobre si es originario o si es colonizador y las resistencias en el medio, que no está mal, ¿no? Pero el mestizo, la categoría de mestizo no se discute. Uh-huh. Y ese me parece que es, esa es, mejor dicho, la negación actual. Sí, sí, bueno, al punto ese quería llegarte. Yo me entero en 2020 de esto, ¿me entendés? En la Claro. familia no se habla, en la familia no se discute, no se sostiene la memoria de, por ejemplo, esa mujer que había sido abusada por un patrón. No se tiene no, no se preserva esa identidad, decir, no, bueno, fuimos violentados por un patrón, tenemos una cosa así, hay que mantenerlo, hay que restaurar, hay que buscar, pelear, luchar, discutir. No, me entero de casualidad. Digo, no sé, eso es parte de la colonización, a eso quería llegar, ¿no? Que no es solamente que desaparecen, sino que se generan procesos de negación, como bien decís recién. Claro, bueno, ahí tiene que ver también con la naturalización, ¿no? Las prácticas opresivas siempre se naturalizan. Más en un modelo donde hay superiores e inferiores, donde hay una desigualdad muy marcada, ¿no? Probablemente, o sea, lo que le pasó a tu tatarabuela, le pasó a un montón de otras mujeres, ¿no es cierto? Donde se encontraban en situaciones que ya se habían de alguna manera normatizado y estaba todo bien, porque la población originaria es inferior y bueno, y los superiores necesitan de ellos para disponer de todas formas, ¿no? No solo económicamente, explotarlos y demás. Lo cual estas aberraciones y todo esto que pasa, o que ha pasado, digamos, a la luz de todo este proceso y de todo este conocimiento que está disponible, porque no es un conocimiento que no esté disponible, seguimos dentro del sentido común negando las identidades y las diversidades, ¿no? Eso es lo que transforma de alguna manera al proceso en complejo. Y después esta negación de lo mestizo, ¿no? Porque todos tenemos sangre originaria y sangre, bueno, qué sé yo, española, sangre inglesa, digamos, europea, en general, qué sé yo, hay una mezcla. No es que somos producto de una cosa o de otra. También están los pueblos originarios, los grupos que a lo mejor no se han mezclado, y también están los que vinieron en las diferentes migraciones y tampoco se han mezclado. Bueno,
eso es otra discusión, pero todos integran, digamos, este imaginario que se construye como país y al cual, digamos, cuando hablamos de identidad, comienzan los problemas. Una cuestión simple, ni siquiera una cuestión tan engorrosa nos resulta un gran problema. Y de ahí vienen todos estos procesos a través de los cuales, bueno, qué sé yo, los mapuches son delictivos, ¿no? Y cómo los ponemos y los exponemos de esa manera, como gente que ni es argentina ni es chilena. Esa es la impronta que deja la colonia. Esa práctica, digamos, esta práctica opresiva que se mantiene en el tiempo, es lo que deja la colonia y que no resuelve el Estado-Nación. Y no resuelve el Estado-Nación porque quienes van a manejar el poder siempre están mirando a Europa y pertenecen, además, a una élite blanca, una élite criolla blanca, que no permite y niega, además, todo el tiempo a la población originaria. De todas formas, en esta diapositiva podemos ver, Martínez Sarasola rescata, digamos, el tipo de población que existía en el siglo XIX, cómo estaba conformada la Argentina del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, y quienes van quedando dentro del territorio, ¿no? A la vuelta de todo este proceso. También hay sangre afro, también ha habido un proceso, no solo acá, en toda Latinoamérica, ¿no? Que también es importante dentro de este proceso de mestizaje al cual todavía no aceptamos. O somos una cosa o somos otra, nos estamos dirimiendo en términos de identidad y en términos de políticas internas en estas divisiones, ¿no? Si somos europeos, si somos originarios. No hay otra terna, no hay otra forma de entendernos, no hay otras formas de entender tampoco la construcción identitaria. Para Sarasola, además, hay una segunda mestización, y este es un dato también bastante interesante, porque acá ya empezamos a complejizar el vínculo y las políticas que ha establecido el Estado-Nación, ¿no? Como Estado-Nación desde su surgimiento hacia la actualidad. Y de esta impronta que toma el Estado-Nación argentino y las políticas que va a ir tomando a partir de ese momento en relación a la cuestión originaria. Y que tiene que ver esta segunda mestización con todo este proceso de argentinización, denomina él, ¿no? De este proceso donde ya no solamente es lo español o lo europeo representado en el colonizador, sino también, digamos, las migraciones, en las migraciones que tienen no solamente europeas, sino también en el vínculo con otros pueblos, con otros estados-nación, con los países limítrofes, que también es importante. Entonces, digamos, eso hace que, digamos, haya más riqueza cultural dentro del territorio. Bien, entonces, síntesis, para que sigamos. ¿Por qué cuál es la importancia de la discusión que establece Bonfil Batalla a través de la categoría de indio en la situación cultural? Es establecer esta primera homogeneización, primero. Segundo, en términos de prácticas y de ubicación social,
que es un término peyorativo, ¿no es cierto? Que es un término que además invisibiliza la diversidad cultural que había en toda América en el momento de la conquista y que va a invisibilizar también la diversidad que ha tenido cada territorio. El caso de Jujuy es uno, por ejemplo, se habla hasta hace unos años atrás, se hablaba siempre de que éramos prácticamente incas, ¿no? O sea, por el valor que cobraba lo incaico dentro del mundo andino, cuando en realidad las culturas locales tenían otra impronta identitaria, otras prácticas culturales y que eran, digamos, tan valiosas como la del Inca, diferentes, ¿no es cierto? En las cuales muchos empezaron a mirar, digamos, sobre todo desde la arqueología, comienzan a mirar esta diversidad, ¿no? Que no era lo mismo, que no todos eran dentro del territorio también el mismo grupo originario, que cada espacio, la quebrada, la puna, incluso el valle ha tenido diferentes grupos y de los cuales se ha ido comenzando a analizar y a tener otra mirada desde la ciencia a partir, digamos, de despojarnos de algunos prejuicios y de algunas características que tienen que ver más con el positivismo que con pensar en la diversidad cultural que cada territorio tenía. Cuando vean, les he subido el librito de Martínez Sarasola, que es uno de los libros, les diría, más importantes en términos de esta discusión sobre la población y sobre la población originaria y sobre el vínculo que ha tenido la población originaria con el Estado-Nación argentino, porque, digamos, Martínez Sarasola no solo hace el rastreo histórico y cómo se ha compuesto cada pueblo originario en cada lugar, en cada territorio, cómo ha resistido también cada pueblo originario, y de ahí integra, digamos, esta visión mucho más actual, cuáles son no solamente los problemas históricos, sino cuál es la actualidad de cada pueblo originario. Un libro bastante grande, bastante extenso, este, pero que dentro de, digamos, de la antropología argentina es importante que lo vayan viendo para cuando empiecen a preparar cada grupo, se van a encontrar con que tiene en detalle cada grupo originario de cada región. Por supuesto, después hay un montón de otros estudios y cada grupo, y hay estudios más recientes, más contemporáneos. La primera edición de este libro es de 1993, hizo una reedición, la que ustedes tienen, que es del 2012, la que está colgada en el aula, está ahí en la solapa de la problemática de los pueblos originarios, que ha actualizado, en ese momento actualiza las discusiones, ¿no? Las discusiones actuales que tienen algunos pueblos originarios. Lo interesante también son los mapas que tiene, porque muestra la diversidad de pueblos originarios que existían en el territorio argentino antes de la conquista, durante la conquista y después con el Estado-Nación. ¿Sí? Y en cada. Y las características que tenía cada uno de ellos. También muestra cuántos pueblos originarios quedaron después de todo ese proceso, cuáles permanecen actuales y cuáles desaparecieron. ¿Sí? Y eso también es importante que empecemos a registrar, ¿no? En general, cuando pensamos en la problemática de la identidad, desde el sentido común se piensa que somos un país más ligado a Europa que a nuestras propias raíces originarias. Y es todo lo contrario, ¿no? Estamos más ligados a nuestras raíces originarias, a nuestro mestizaje latinoamericano, este vínculo que recién describía Juan
con Chile, donde también han tenido otro proceso, pero había un intercambio permanente de los pueblos que existían en ese territorio, y las migraciones, ¿no? Las migraciones que ya no tienen que ver tanto con los pueblos originarios, sino pensemos en las migraciones en búsqueda de trabajo desde el 1920, 1930, 1940 entre los territorios, ¿cierto? Y donde la construcción de la frontera sigue siendo una línea imaginaria para las personas que habitan los territorios, más que una construcción real, ¿no? Porque siguen migrando, yendo y viniendo por diferentes pasos, y van construyendo no solamente una impronta identitaria, van dejando, digamos, prácticas culturales que se van adosando a ese gran imaginario que es el proyecto país que es la Argentina, ¿no? Esa comunidad imaginaria. Por eso es que, digamos, hoy en día podemos decir que somos todos argentinos, pero en las prácticas culturales y en la identidad tenemos, cada región tiene su particularidad, ¿sí? El tema es que no lo vemos como un rasgo positivo y como un potencial, sino que el problema está en que todos estos procesos ideológicos de construcción del Estado-Nación nos han hecho pensar que en realidad son negativos, ¿no? Y que debemos negarlos, ocultarlos, y en algunos casos hasta discriminar, ¿no? Como ya hemos visto en otras materias. No sé si hay dudas, preguntas, antes que sigamos avanzando. Mi idea era que hoy podamos analizar esta. Sí. Por mí no hay dudas. No tengo. Bien, el resto. Todo bien, profe. Mi idea era que hoy podamos ver fundamentalmente lo que expone Bonfil Batalla. Para mí es un texto básico dentro de la antropología y de la problemática originaria, que no debemos dejar de conocer ni debemos dejar de plantear. Muchos de los clásicos, como Bonfil Batalla, en el tiempo, digamos, pierden algún valor, ¿no? Han pasado muchas discusiones, hay nuevas actualizaciones sobre las discusiones de los pueblos originarios. La antropología no es la única que habla sobre la problemática originaria, eso es otra de las cosas que ha cambiado en este proceso, que está bueno, porque son los propios pueblos originarios los que también están marcando su problemática, los que establecen agenda y las vinculaciones y demás, dentro de la discusión que llevan adelante, pero que muchos, sobre todo en nuestro territorio, no tienen todavía fijadas estas discusiones que ya están dentro de la antropología, ¿no? Me parece que eso es esencial. Sobre todo esencial porque nosotros cuando seamos profesionales vamos a pertenecer, uno de los ámbitos de trabajo del antropólogo y sobre todo acá en San Salvador de Jujuy, bueno, no solo en Jujuy, en Buenos Aires también, porque está el INAI, que es una institución importante que maneja el tema de los pueblos originarios. Después están las diferentes áreas que, como el RETESI para la devolución de la tierra, tienen modelos ya preconceptos sobre cómo deben ser los pueblos originarios, cómo se deben manejar estos rasgos que les mostraba y estas formas de clasificar, ya sea biológica, ya sea cultural. Lo cultural en general no es muy utilizado, ¿no? Se busca siempre esa versión biológica y lingüística. La lengua pesa un montón,
dentro de la discusión que establecen las instituciones sobre los pueblos originarios para ser originarios, ¿no es cierto? Pero en ese proceso, digamos, lo que estamos haciendo, también estamos negando la conflictividad y estamos negando además casi 500 años, más de 500 años, perdón, de opresión, ¿no es cierto? Primero a través de la colonia y después a través del Estado-Nación, que no ha venido a resolver, sino a empeorar, a profundizar los problemas que ya existían. Así que cuando nosotros nos encontramos con esos modelos, que en general nos generan cambios, nos hacen ruido. Si nosotros no tenemos incorporado todo este bagaje teórico, podemos caer en el error de pensar que cuando nos toca a nosotros, como profesionales, determinar si un pueblo es originario o no, cometemos el error de, según el manual que tiene esta gente, decir no, porque no tiene lengua propia, ha perdido su lengua, porque, y entonces nos transformamos en policías, ¿no? De lo originario. Y eso me parece que es una práctica que también tenemos que tratar de construir, y que también tenemos que tratar de sacar de nuestro esquema colonizador. La antropología también tiene características colonizadoras dentro de su práctica y de sus teorías, porque nosotros somos antropólogos latinoamericanos. Entonces, me parece que traer un clásico como Bonfil Batalla a la discusión y entender todo este proceso de nominación y de categorización en un contexto determinado, que es la colonia, pero que ese contexto ha sido, yo creo que en este texto podemos ver claramente la impronta que queda, ¿no? Porque muchas veces hablamos en términos abstractos, sí, porque la colonización produjo esto, porque la opresión, bueno, pero no podemos, en realidad, mirar como nos está planteando este texto y muchos otros textos antropológicos de Latinoamérica en relación a estos procesos, cómo quedan estas improntas, cómo esto tiene una continuidad, ¿no es cierto? Aunque no sean los mismos modelos, aunque hayan desaparecido los modelos económicos, ¿no es cierto? Aunque haya desaparecido ciertas prácticas y creamos que hemos superado ese mundo colonial y que estamos prácticamente descolonizados, no nos damos cuenta que en la vida cotidiana siguen en plena vigencia. Si nosotros estudiáramos, siempre digo, tomo como ejemplo que si nosotros estudiáramos abogacía, si fuéramos contadores, médicos, no tenemos ni siquiera tenemos la obligación de saber y entender estos procesos, pero como antropólogos, sí, tenemos la obligación y la responsabilidad de saber y de conocer estos procesos. Coincidan o no coincidan, como les digo, porque muchas de estas discusiones terminan siendo discusiones que tenemos entre nosotros, pero que aclaran nuestro panorama teórico, ¿sí? Y que nos sirven para entender, que esa es la otra gran característica que está vinculada a la etnografía, para entender la realidad. Nosotros, si no tenemos estas categorías, posiblemente no podamos entender no solamente la actualidad, sino ese proceso histórico que nos trajo hasta acá, que nos transformó en quienes somos, que nos dio o que nos pone en discusión en estos valores, las discusiones que hay y que persisten y existen sobre nuestra identidad y sobre nuestras prácticas, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de esas prácticas. Entonces, todo ese cúmulo de conocimiento que hacen la teoría y las categorías que forman las teorías nos sirven para entender esto, ¿sí? Y nos sirven para que nuestra práctica profesional, digamos, esta parte de nuestra profesión que es el oficio, la podamos manejar, ¿sí? Entonces no tengamos dudas cuando nos manden o cuando estemos investigando. Me parece que no, tampoco pertenezcamos y pongamos en duda si la población es originaria o no. Tenemos que recordar
que todo esto es un proceso que ha generado tanto una estructuración y una normatización hacia cierto lugar, el Estado-Nación, y hacia cierto grupo de poder, pero que en ese proceso también ha habido una desestructuración de gran parte de la población que conforman el país, ¿sí? Y la cual no solamente se conforma de migrantes europeos, sino también de población originaria y de mestizos, que somos casi todos los que pertenecemos a este país, ¿sí? Si nosotros tenemos en claro ese panorama, entonces podemos generar una antropología más seria y podemos generar explicaciones que sean reales, ¿no es cierto? Porque muchas veces, no porque vayamos a analizar y hagamos trabajo de campo y obtengamos datos empíricos, estamos hablando de procesos reales. Muchas veces también nos dejamos llevar por nuestras ideologías y por esos procesos teóricos que no dan cuenta de todo este panorama y de todo este contexto que es necesario entender, ¿sí? Bien. Para la clase que viene vamos a empezar a profundizar sobre eh, tanto las políticas como las leyes que ha tenido la Argentina a partir del surgimiento del Estado-Nación para con los pueblos originarios. Y vamos a ver cuáles han sido los modelos que han sido importantes, las corrientes que han sido importantes dentro del trato y del vínculo con los pueblos originarios, para que empecemos a construir una mirada también sobre una categoría que es importante dentro de la antropología, no solamente de la antropología latinoamericana, sino a nivel global, incluso la antropología primera, que es el concepto de resistencia, ¿sí? Para que podamos entender los procesos de generación de agencia. Ahí vamos a ir puliendo no solamente la teoría, sino complejizando nuestro pensamiento teórico. Mi idea es que ustedes no solamente incorporen estas categorías, sino que al momento de utilizarlas puedan identificar esos procesos en la realidad y que sepan qué categorías pueden aplicar dentro de los contextos de investigación y también de trabajo en la vida aplicada, ¿no? Bien, hasta acá llegamos hoy. ¿Dudas, preguntas, aportes, reflexiones? Cosas para pensar. ¿Cómo, Juan? Cosas para seguir pensando, digo. Eso es lo más lindo de la antropología. Todo el tiempo nos hace pensar. Uh-huh. Creo que de las profesiones que existen, incluso otras ciencias sociales, la antropología, por los temas que aborda, por la historia que tiene, tanto interna como externa, nos hace pensar todo el tiempo. Ese ejercicio reflexivo, ¿cierto? Que es como un profundizar el pensamiento que ya tenemos, es permanente. Es permanente porque si no, no podemos analizar la realidad. Ustedes piensen que la realidad no solo es dinámica y cambia constantemente, sino que también se le agrega una particularidad en el mundo social que es impredecible. Eso es lo que rompe el molde con las ciencias duras, eso es lo que rompe el molde con el pensamiento positivista, a pesar de que tenemos una tendencia a buscar universales y particularidades, sabemos que es muy posible no exista lo que buscamos y que muy posible esa variable que no hemos considerado sea la que nos cambie el juego. ¿Se entiende? Sí. Este es el autor que yo te decía que encontré esto Sí. de Martínez Zárate. En los antepasados a lo largo y más allá de la historia argentina de Carlos Federico Ibarguren Aguirre.
Carlos Martínez, no, no lo ubico. Ibarguren. ¿Ibarguren con B larga? Ibarguren, sí, con B larga. Y está en el chat. Ah, buenísimo, Fíjate si después lo... Yo lo busqué, no encontré nada, le iba a preguntar a Federico, que él sabe, es de historia, y a ver si tiene alguna idea. Dale, yo igual lo busco porque he bajado mucha bibliografía digital, Sí, sí. porque parece interesante y bueno, muchas veces no hay tiempo ni de verla ni de No, leer. no, no, Pero bueno, con todo mi lo que idea uno es tiene que para leer, en algún momento la podamos clasificar entre todos y que tengamos una biblioteca digital dentro de la facultad. sí, sí, claro. Que sirva de herramienta, ¿no? Porque en Sí, sí, realidad uno va construyendo este conocimiento conjuntamente. sí, sí. Este, ya lo voy a buscar igual, lo voy a tener en vista, Juan. Ok. Bueno, gracias por todo, profe. Bueno, nos vemos el martes, espero que tengamos menos problemas. En general no suelo tener problemas con el internet. Igual no te olvides que Eh, dijiste que el jueves ibas a consultar a ver si podemos hacer de vez en cuando alguna el jueves presencial. sí, no, el jueves voy a estar con la profe Elisa, porque como vamos a repartir, tenemos que ver el tema de los pueblos originarios. Vamos a ir primero mirando eso y después, bueno, ver esta posibilidad de que nos juntemos en algún momento. Estaría bueno porque somos pocos y, digamos, podemos aprovechar de tener algunas reuniones presenciales. Ujú. Bueno, listo. Buenísimo. Sí, estaría bueno, profe. Ahí la compañera decía de grabar las clases. Yo tenía una profesora, la Agresores, Sí, ella daba clase en el aula y ponía su celular y grababa las clases, ¿no? También podría ser una opción para los compañeros que no pueden estar, pero sería bueno de juntarnos y porque somos pocos. Así que ese sería, ¿no? La profe ponía el celular en el escritorio y grababa perfectamente. También eso se podría hacer, profe. Yo digo porque la verdad me entusiasma mucho la presencialidad, ¿no? Aparte tenemos la ventaja esa de tener a la mañana, digamos, que lo que claro. podamos ir, bueno, lo hagamos y después a los compañeros le pasamos las cosas, pero estaría bueno juntarnos. Bueno, a mí no se me ha ocurrido, yo soy eh, de las cámaras, hago fotografía también, siempre pienso más en otro equipamiento, pero la verdad que los celulares hacen muchas cosas, así que eh, ahora voy a analizar con mi hijo que me ayude a mirar un poco, porque no debe ser una pavada, y si podemos hacer eso, por lo menos hagamos unas cuantas clases presenciales y vemos cómo seguimos. ¿Les parece? Igual, digamos, eso lo vamos a analizar el jueves. Sí, Vamos. Magali, Juan, Profe, este, ¿cómo se llama el libro que dijo que estaba en el aula virtual? nuestros paisanos los indios, Ah, bien, de gracias. Martínez Arazola. En el momento que lo sacó ustedes, piensen, lo escribió o sea, lo publicó en 1993. En ese momento todavía el Estado-Nación y muchas investigaciones, ya voy a buscar un librito que tengo sobre antropología e indigenismo en Latinoamérica. Los datos estadísticos consideraban que ya no existían más los pueblos originarios, que quedaban muy poquitos pueblos. Un dato, ya lo voy a buscar para que lo contrapongamos con los datos que después va dando Martínez Sarasola y con muchos otros datos de censo más actuales, donde hay una visibilización plena de los pueblos originarios, y es por eso que mucha gente discute y dice, ay, ahora se creen originarios, de dónde aparecen, si antes no eran indios. Todo ese proceso que se inicia a partir de los 90 con algunas leyes internacionales son interesantes y los vamos a ir analizando. Este, Así que el libro de Sarasola fue
un boom, digamos, a mucha gente le rompió la cabeza pensar en que los indios no solamente existían, sino que eran paisanos nuestros, que eran parte de nuestra población. Hoy en día resulta medio lejano esto que le estoy contando, pero ha sido un proceso bastante duro. Bien. ¿Algo más, Juan? ¿Vos ibas a decir algo más? Cuando estabas hablando eso de los indios lejanos, el otro día, bueno, con el tema del 17 de octubre, estaba viendo algunos videos viejos y Sí. hay uno de un periodista, Mariano Grondona, que él presenció el 17 de octubre. Mariano Grondona, bueno, archi reconocido pro Sí. dictadura, ¿no? Sí. Que en el 17 de octubre él era muy chico y que estaba en el balcón de su casa y que veía venir a trabajadores y decía, pero ¿dónde salieron? Estos son marcianos. Y todos trabajadores que tenían que ver con los, no con el indigenismo, pero sí con las migraciones internas. Claro, es lo que describe el Cabecita Negra, ¿te acordás? Exactamente, el Cabecita Negra. El descamisado, el Cabecita Negra, todo esto. El marroncito, el piel marroncito, los negros, estos negros que hacen acá, qué derechos tienen, que ya, ya no, digamos, para no él los clasifican como pueblo originario porque a la misma vez necesitan negarlo. Claro, pero el peyorativo surge por otro lado. Él no conocía otro mundo, ¿me entendés? Estando ahí en Recoleta, él no conocía otro mundo. Claro. No había, en un momento fue muy gracioso, es decir, pensar que del otro lado del riachuelo existe otro mundo. ¡Ay! Entonces, bueno, esa es la concepción que ellos tienen, ¿no? Una concepción bastante pobre e ignorante del mundo, ¿no? Ah, por Dios. Hay que decir. Dios. Bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos el jueves, que estén bien. No, profe. Chao. Chau. Chao, profe, gracias.